Bien, materia de entrevistas, siempre, 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a una segunda entrevista aquí en la mañana informativa. Parlamentarios de la Alianza pidieron a la oposición que apruebe la reforma tributaria en el Senado para profundizar de este y otros temas de la contingencia política. Estamos esta mañana junto a la diputada María José Hoffman de la UDI y es integrante de la Comisión de Educación. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Bueno, primero conocer su opinión respecto del camino que va a tener esta reforma tributaria, cómo usted anticipa la votación. Ya vimos lo que pasó en la Cámara Baja, ahora comienza la discusión en la Cámara Alta, una mirada a priori de lo que puede ocurrir ahí. A ver, primero me gustaría dar mi opinión. Yo la verdad es que creo que a mí no me gustan las reformas tributarias. Yo creo que mientras menos el Estado le meta la mano al bolsillo a las personas, me parece bueno. Nosotros en la UDI hemos hecho un esfuerzo importante por lealtad hacia el gobierno y porque entendemos hoy día que estamos pasando por un minuto bien difícil. Efectivamente, habían desde nuestro punto de vista formas distintas de financiarla, pero la UDI le ha dado todo el apoyo a la reforma que está propiciando hoy día el gobierno. Yo la verdad es que soy optimista, creo que se va a aprobar, quizás la diferencia va a estar dada más por el tema del crédito en educación, pero yo tengo la fe y el optimismo de creer que vamos a sacar adelante esta reforma tributaria lo antes ¿Eran partidarios posible. de un endeudamiento internacional, de una reorganización de fondos? Así es, ¿Cómo? de un fondo especial, da un poco lo mismo ya, pero en términos, yo creo que la señal política de creer que cada vez que el país tiene un problema hay que meterle la mano a las personas, al bolsillo de las personas, yo creo que no es bueno. Pero el senador Larraín también cree lo mismo. ¿El senador Larraín? No, al contrario, creo que hay que metérsela más. No estamos en la misma línea. Por eso me gustaría saber la opinión que tiene respecto de la propuesta de Larraín, que parece que era la oveja negra de la UDI en esta materia, ¿no? No es una oveja negra. Tiene todo el derecho a opinar distinto y lo ha planteado en todas las instancias internas del partido también. Pero efectivamente yo creo que hoy día es un debate que da un poco más lo mismo, porque efectivamente nosotros estamos muy comprometidos y estamos muy jugados, pero entendiendo también que es por lealtad y es por un minuto especial. Y en ese sentido yo veo con optimismo, yo felicito al diputado Silva, que ha sido el que ha llevado esta negociación en la Cámara de Diputados, y espero también que en el Senado lleguemos a los acuerdos. Acá tenemos que entender que la única forma de avanzar es a través de acuerdos transversales. Ahora, aquí la mirada de los estudiantes de la oposición es completamente opuesta a esto, incluso han tildado esta reforma como una reformita, como un ajuste pequeño, como algo que no se hace cargo, en definitiva, del salto que requiere el país. Han dicho además que esta puede ser una herramienta para mejorar la inequidad, que en nuestro país es un tema bastante importante. ¿Esa mirada no les hace algo de sentido, de pensar de que a lo mejor aquí se puede tender a emparejar un poco la cancha, pidiéndole a las empresas que aporten más, alivianando quizás a la gente de clase media y la gente de recursos o más vulnerable, que son aquellos que en el fondo se ven más afectados? Yo creo que tenemos un diagnóstico bastante compartido de que es necesario y urgente corregir las desigualdades en el sistema de educación. Tenemos distintos caminos, pero en este caso creo que esta es una reforma más que razonable, y acá no solamente, Carla, es un tema de recursos, aquí hay que hacer reformas profundas, aquí hay un manto de dudas sembrado sobre el famoso lucro, y es porque el gobierno ha mandado también un proyecto que se quiere hacer cargo a través de la superintendencia de poder supervisar esto. No hay ni un problema de los que se ha planteado a través del movimiento estudiantil y de la misma ciudadanía que no sea hoy día y que no estemos discutiendo en el Congreso. Ninguno. Y no podemos reducir todo a la mirada del financiamiento. Es importante y se han hecho avances en temas, por ejemplo, la ley de presupuesto fue la inversión más alta que tuvimos el año pasado. Se ha buscado aumentar también las subvenciones. Pero también aquí hay temas que no pasan solamente por los recursos. Nosotros estamos discutiendo hoy día un tema muy importante, que es la carrera docente. No hay ningún país que haya avanzado en educación que no lo haya hecho a través de mejorar la calidad de los se requieren muchos recursos. Y vienen recursos también, vienen recursos bastante, sueldos bastante más dignos y más acordes con lo que necesita nuestro país. Primero, no hay que reducir toda la mirada del presupuesto, y en segundo lugar, para eso está el Congreso, para debatir estos proyectos. Yo también aquí quiero hacer un llamado a nuestro presidente también a que le ponga urgencia, que no nos demoremos lo mismo que se demoró la expresidenta Bachelet, más de 6 años en sacar un proyecto de ley para la agencia y la superintendencia, y confío que que va a ser así. Y también a la oposición hoy día cree ser vocera, es bastante patética la oposición cuando tú crees ser vocera de un movimiento que no representa. Y en segundo lugar también un llamado a los estudiantes. Hemos conocido este año una
una parte, la parte más violenta del movimiento estudiantil, y yo no estoy de acuerdo tampoco con que esto siga ocurriendo, porque no le hace bien al país justificar la violencia para llegar a un fin. Diputada, vamos a hablar de la reforma tributaria, que a estas alturas, tanto para la concertación como para algunos sectores de la alianza, por ejemplo la UDI, es como la fea con la cual nadie quiere bailar, porque usted dice, nosotros no somos partidarios de una reforma tributaria, pero bueno, regañadientes, bueno, entendemos que... Y en la concertación dicen que es una reformita, un maquillaje, etcétera. Hay algunos aspectos de la reforma tributaria que yo la verdad entiendo bastante poco. Uno dice hay que recaudar algunos fondos para hacerse cargo de los gaps de educación. ¿Cómo uno entiende dentro de ese contexto las rebajas de tributos? Si la justificación es recaudar más, ¿por qué recaudo menos bajando los tributos a algunos sectores? No estás recaudando menos, estás recaudando efectivamente más. Y acá también lo que nosotros fue muy importante es producir el alivio a esas personas. Aquí lo que más ha generado controversia es precisamente el crédito de educación, y a mí me gustaría borrar algunos mitos. Acá se habla mucho de la clase media, muchísimo, y muchos políticos se llenan la boca hablando de la clase media. Aquí viene una rebaja importante para que las personas que pagan impuestos puedan imputar a gasto hoy día lo que es hasta un límite bastante razonable lo que gastan en educación. Nosotros en la UDI le hemos pedido al gobierno también que pueda ampliar ese gasto para que no solamente beneficie a aquellos que tienen financiamiento compartido. Yo creo que no hay una discriminación, sino que se reconoce el esfuerzo de las familias que hacen, que invierten en educación. ¿Cómo no va a tener un valor primero una familia que busca privilegiar la educación por sobre la compra de un plasma? Dentro de la libertad, del ejercicio de la libertad, a nosotros nos parece que es importante reconocerlo, y es por eso que también hemos, junto a la senadora von Baer, junto al diputado Romilio Gutiérrez, queremos introducir una indicación que lo que busque sea ampliar y que estos gastos sean imputables no solamente al pago de la matrícula, del financiamiento compartido, sino que también, por ejemplo, a las útiles escolares, al transporte escolar, a algunos libros. O sea, que se reconozca el esfuerzo de todas las familias que hacen hoy día ese esfuerzo en educación. ¿No segrega este esfuerzo a la educación? Yo creo que no hay nada que segregue más que la mala calidad que hoy día vemos en el sistema municipal de educación. Eso es lo que genera la mayor segregación. Los malos profesores que condenan a aquellos niños a no poder tener una mejor educación. Y es por eso que aquí el gobierno, aquí se busca mirar solo una cosa. Nosotros hemos abordado todo el sistema de manera integral. El aumento de la subvención preferencial, que es algo que no es que segregue, privilegia a los alumnos de escasos recursos también, que no es una política de este gobierno, es una política de los gobiernos de la concertación. También le hemos apoyado por claro, lo que pasa es que cuando justamente se sabe, y ese sí que es un diagnóstico compartido, que lo que segrega es la mala calidad de la educación, se ha abogado aquí desde el movimiento estudiantil, que ha sido quienes han puesto sobre la mesa este tema, por un fortalecimiento de la educación pública, de la educación municipal, y este beneficio va dirigido a los colegios particulares subvencionados. Por eso muchos expertos dicen que ahí se está segregando y que no se está poniendo el énfasis donde se debiese poner, que es la educación municipal. Se está reconociendo el esfuerzo que hace la familia. Carla, cada vez que un papá tiene la posibilidad de cambiar a su hijo a los colegios particulares subvencionados, lo hace. Sí, y eso, las estadísticas son súper claras. Entonces, y lo que quiere hacer el gobierno es el municipal sea tan seductor, esa es la pregunta. Porque se están haciendo cosas paralelas. Al mismo tiempo que se hace esto, se potencia a través de la ley CEP, que privilegia a los alumnos más vulnerables, se aumentan los recursos, y lo más importante, estamos discutiendo hoy día una nueva carrera docente, donde los profesores hoy día, los buenos profesores sean reconocidos, tengan mayores recursos, haya más exigencia. ¿Cómo entendemos hoy día que gran parte de los profesores no tienen el puntaje adecuado para poder entrar a estudiar la pedagogía? Hay que dignificar esa carrera, y esa creo yo que es la madre de todas las batallas. Esta es una opinión muy personal, pero lo que yo te quiero decir, todos los temas que se han puesto a través del movimiento estudiantil, que tuvo un valor, para mí lo tuvo un valor importante, al menos el 2011, hoy día va perdiendo ese valor cuando vemos este clima de violencia, este clima de justificar la violencia, porque es muy complicado cuando es así, cuando tú estamos en un lenguaje, Carla y José Antonio, bastante complicado, o sea, un lenguaje de la Guerra Fría, de creer que aquí están los enemigos. No me gusta y me preocupa lo que se está instalando, pero quiero decir con mucha fuerza, el gobierno del presidente Piñera ha respondido todas y cada una de las peticiones, y están todas hoy día discutiéndose en el Congreso. Superintendencia, por el fantasma del lucro que le hace muy mal al sistema, aumento en las subvenciones,
desmunicipalización. O sea, estamos llenos de proyectos hoy día y acá yo quiero también hacer un llamado a los parlamentarios de oposición a que seamos capaces de generar esos acuerdos. Espero no demorarnos los 6 años que se demoró Bachelet en poder sacarlo, porque la urgencia es hoy día. Así que el llamado también es al consenso y a generar los acuerdos necesarios. Sí, lo que ocurre es que la dirigencia estudiantil dice que aquí no se ha abordado el tema del cambio de modelo, que finalmente en las calles, en los movimientos estudiantiles siguen poniendo el tema de un cambio de modelo, de la mirada, de la ingeniería de nuestro sistema de educación, y el gobierno ha respondido con una serie de reformas que apuntan a un modelo distinto y que profundizan para algunos sectores la educación particular, la particular subvencionada. ¿Usted evidentemente cree que aquí hay una discusión sobre el modelo? ¿Que estamos hablando sobre el modelo de educación que necesitamos? ¿Cómo no va a haber un cambio de modelo, José Antonio? Cuando le vamos a quitar los colegios a las municipalidades y vamos a generar estas agencias públicas intermedias. Eso es claramente un cambio de modelo. Y lo que estamos haciendo, ¿cómo no haber un cambio de modelo? Cuando aquí vamos a terminar con la discriminación que sufre la educación técnica y la educación privada con respecto al acceso al crédito. Aquí sí hay una mirada distinta y hay que reconocer las cosas buenas. A mí la verdad me revela bastante ver que muchos parlamentarios de la oposición reniegan de lo que han hecho en el pasado y eso no es bueno para la institucionalidad. Y además, yo lo quiero decir con mucha sinceridad, el rol del Parlamento no es ser los voceros del movimiento, es generar esos acuerdos. Los que estamos allí sentados nos hemos ganado el derecho en democracia de legislar y hacer estos cambios pertinentes. Y ese es un derecho que también yo pido que se respete, que se escuche. No son solamente los actores del movimiento social los únicos que tienen la voz, representan una mayoría importante, pero efectivamente en el tema de educación superior aquí tenemos que escuchar también a las universidades privadas, a la educación técnica. Entonces, lo que yo te quiero decir es que aquí hay una visión. Aquí nadie tiene derecho a imponer sus visiones. Aquí yo me quedo más con la línea de ex dirigentes que buscan a través de la institucionalidad y a través de la democracia, como por ejemplo Giorgio Jackson, que está formando un partido, que se está animando de la forma correcta, no a través de la violencia, no a través de las descalificaciones, como lo hemos visto en otros dirigentes. Diputada, ¿qué pasa con la rebaja de los impuestos? Que es una de las piedras de tope claramente de este proyecto y donde está a lo mejor las miradas más distintas entre la alianza y la concertación o la oposición. Ellos están en contra de que haya rebaja de impuestos para los tramos altos de ingresos, dicen ellos, que aquí no se está beneficiando a la gente que realmente lo requiere, sino que se está beneficiando al grupo más rico de Chile. ¿Cómo lo ve usted? Porque ahí tal vez podría haber un espacio para la negociación si es que hubiese voluntad de tratar ese tema, porque ahí las miradas están muy contrarias. A ver, aquí a las empresas que más pagan, o sea, a las empresas más grandes, se les está aumentando los impuestos. Las rebajas es para las personas que tributan. Y a mí me parece más que razonable, y no solo por un tema ideológico, que yo creo que siempre, yo creo en la libertad, Carla. A mí cada vez que el Estado me mete la mano al bolsillo, y no solamente a mí, sino que a los emprendedores, a las pymes, a los comerciantes, es a los que más le afecta. Los más ricos, lo hemos visto siempre, se defienden solos. Y lo que busca esta reforma es un reconocimiento para aliviarle esa carga a las personas y viene un aumento más que significativo también para las grandes empresas. Podemos discutir 18, 19, 20, pero acá a mí lo que me preocupa es que cada vez que nuestro país tiene un problema, se tiende a creer, y es por eso que yo tengo mis aprensiones con respecto a la reforma tributaria, que la voy a apoyar por lealtad y por compromiso, y porque estamos viviendo un minuto difícil y complicado en educación, pero yo creo que no es la forma de solucionar los problemas. Yo creo en la libertad, creo en el emprendimiento, y creo que las personas, mientras más libertad tengan para desenvolverse mejor. Acá hay mucho todavía donde podemos apretar al Estado. Hemos visto casos, los mismos casos de corrupción en varias entidades públicas en los gobiernos anteriores, donde se puede hacer más eficiente el gasto aún. Yo creo que hoy día lo que tenemos que reconocer aquí es la voluntad que ha tenido el presidente de escuchar a la ciudadanía, de escuchar al movimiento, de escuchar a quienes han clamado porque existe esta reforma, y yo en eso, es por eso que la voy a apoyar. No hay espacio de negociación en ese punto específico, porque la concertación ha dicho que lo más probable es que aprueben, bueno, algunos dicen se van a abstener, dar en el fondo el paso a que esto se discuta. Cuando se haga la discusión en particular, muchos parlamentarios han señalado que ellos van a aprobar las alzas y van a rechazar las bajas. El ministro de Hacienda ha dicho que a él no le parece una buena fórmula porque esto es un paquete integral. La pregunta es, para que eso no ocurra, ¿está abierta la alianza, está abierto el gobierno a poder revisar aquel punto? Mira, al menos yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero me tocó ir por algunos temas puntuales de educación. Yo he visto un ambiente bastante favorable al diálogo, y por eso felicité cuando entramos al programa al presidente de la Comisión, además muy respetado transversalmente.
Y yo quiero decir que además la Comisión de Hacienda, los diputados en general discuten mucho, o sea, un ambiente bastante especial, de mucho respeto y de mucho debate de ideas. Sí hay espacio para conversar, siempre ha habido espacio y de hecho hubo un cambio en la propuesta bastante importante que nace a partir de lo que se estaba discutiendo en la comisión. Y en esto yo entiendo que sí, va a haber espacio también en el Senado para poder hacerlo. Lo que pasa es que la discusión se ha dado, los senadores también tienen que entender que la discusión... y con voluntad a la concertación, porque ayer algunos criticaron y dijeron que le estaban negando la sal y el agua al gobierno. Yo tengo fe. Y yo creo que no hay que renunciar, sí, soy positiva, no hay que renunciar nunca al diálogo ni a la capacidad de generar acuerdos y yo espero que esta reforma la saquemos lo antes posible y todos los proyectos que estamos viendo en educación. Ha sido bastante obstruccionista la concertación, eso no lo digo yo, es cosa de ver un poco lo que ha pasado, la historia en los últimos meses, pero yo creo que en esto tenemos que hacer un gran acuerdo y bueno, y si no, yo creo que lo más probable, lo que ellos también te dicen en privado, que va a ser un eje de las próximas campañas presidenciales y yo creo que ahí se va a dar también un debate importante. Siguiendo la línea de lo que señalaba Carla, la descarga, y usted también lo decía, diputada, esta reforma tiene como objetivo, como norte también, favorecer, ayudar, descargar a la clase media, pero se han manejado algunos valores que me gustaría si usted pudiera confirmar respecto de las descargas tributarias para tramos de personas que ganan sobre los 4 millones de pesos. Yo le pregunto si esas son gente de clase media. Efectivamente se eliminó eso, así que hoy día no van a tener ese tipo de, los tramos más altos no van a tener ese descuento. De los 6 millones para arriba. Efectivamente, ahora, sí. La pregunta es qué pasa entre los que ganan, no sé, 3 millones de pesos a los 6 millones. Para muchos dicen, ahí no está la clase media de Chile, ¿por qué ayudar a esas personas? Yo creo que hay que destrabar y yo creo que hay que destrabarlos a todos. Me parece importante que sea así, pero además son tramos que tienen un impacto bastante menor también en la recaudación. Y efectivamente creo hoy día tampoco que una persona, dos profesionales, que cada uno tenga un ingreso de 1,5 millones, de 3 millones de pesos, no son millonarios, sí están teniendo un buen ingreso y eso por supuesto también pueden recibir ese beneficio. Yo estoy completamente de acuerdo que sea así. Diputada, y solamente para terminar porque se nos va el tiempo, pero el clima en las calles y en los colegios esta última semana ha estado súper convulsionado. Vimos la quema de los buses del Transantiago la semana pasada, también una serie de colegios tomados en los últimos días en la comuna de Santiago y otros puntos. Se está llevando a cabo esta discusión paralela en el Parlamento, se han hecho algunos avances. ¿Cómo ve usted el panorama? Escuchábamos a Eloísa González, a Camila Vallejo en el Parlamento. Los estudiantes parecen no estar conformes del todo con el trabajo que se realiza. Yo creo que efectivamente se han puesto todos los temas sobre la mesa y a mí me preocupa. Yo creo que este año hemos conocido la peor cara del movimiento estudiantil, una cara más violenta. Ya veíamos como algunos de los mismos universitarios se están un poco descolgando de este tipo de manifestaciones y llamando a marchas pacíficas. Yo espero que la Intendencia autorice estas marchas, que ojalá sean los domingos, en días familiares, donde efectivamente no entorpezcan en la búsqueda de tus propios derechos. No puedes pasar a llevar los derechos de otras personas. Y la violencia que hemos visto en estos últimos días habla así. Yo creo que es una cosa, nada le ha hecho más daño, miren la paradoja, a la educación pública que las tomas durante el año pasado. Hubo un éxodo en la matrícula pública de 80.000 estudiantes de la educación municipal. Por lo tanto, si volvemos a caer en eso, lo único que estamos haciendo es destruyendo la educación pública. Por lo tanto, el llamado es al diálogo. Yo entiendo que los alcaldes además están en una posición bastante difícil. Hemos visto cómo el alcalde Salaquet ha liderado y está dispuesto al diálogo, pero también hay que entender que hay que resguardar. Yo soy parte del diálogo y confío en el liderazgo de los alcaldes en este sentido, pero también hay que resguardarle el derecho a la educación. El alcalde Salaquet tiene una mirada, incluso hizo una propuesta de las alternativas, etcétera, y tenemos la mirada de Providencia con el alcalde de la B, que ya vimos lo que sucedió durante el año pasado y el resto de este año. Incluso se judicializaron muchos procesos de algunos estudiantes que habían participado en las marchas. ¿Cuál es su posición respecto a aquello? ¿Qué deberían hacer los alcaldes según usted? Lo primero es el diálogo, es el acercamiento y es entender también, y aquí puede interceder también el Congreso en ese sentido, de ver que los proyectos se están discutiendo. Y en segundo lugar, hay que resguardar también el derecho a la educación de aquellos alumnos que sí quieren asistir. Hoy ya vemos que es una minoría, hoy día en la mañana también se tomaron el Instituto Nacional, gracias al diálogo también se
se bajó, se destrabó, hoy día hay una votación importante, pero aquí el mensaje es importante, hay que cuidar los colegios, hubo un daño muy importante el año pasado del cual se habla poco, y también hay que resguardar el derecho que tienen los jóvenes de asistir a clase, y en eso los alcaldes tienen que ejercer la autoridad y mantener el orden. Muchísimas gracias, diputada, por venir esta mañana y levantarse tempranito ahí está con nosotros. Cuesta los lunes, a nosotros también nos cuesta, a nosotros también nos cuesta, diputada. Que le vaya bien. Buenos días.